Hola muchachos, bienvenidos a su semana número 6 de la materia de literatura 2, su maestra Génesis Márquez Rubalcaba. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de la contextualización histórica de los países latinoamericanos. Todas sus revueltas sociales, sus situaciones históricas están íntimamente relacionadas con el desarrollo del arte y la literatura, como lo vamos a ir viendo. Todo tiene que ver con todo, por eso es importante conocer nuestra historia para saber de qué manera ha ido evolucionando la historia de la humanidad. Vamos con la primera diapositiva. Se considera como Hispanoamérica al conjunto de países americanos que comparten la lengua española o castellana, que va desde el norte de México hasta la Patagonia, como lo podemos ver en este pequeño mapa de América. Todos estos países fueron tomados como colonias de España tras el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón. Geográficamente, los países hispanoamericanos se extienden desde México hasta el Centro y Suramérica. La mayoría de los países hispanoamericanos logran sus luchas de independencia como colonias de España a mediados del siglo XIX, exceptuando a Cuba y Puerto Rico, que la consolidan hasta 1898. Aquí es importante recordar que en México tenemos la particularidad de celebrar el movimiento de independencia en su inicio y no al final, como el resto de los países de Latinoamérica. Si recuerdas, nosotros celebramos en 1810. Volvemos a las diapositivas. Los países hispanoamericanos se debaten a lo largo del siglo XX entre la explotación ajena de sus riquezas agrícolas, minerales y marítimas y la pobreza extrema de muchos de sus habitantes, dominados por una minoría nacional y extranjera, en la que se concentra la riqueza y su explotación, así como el poder político y económico emanado de esta. En este marco, la voz de los escritores y poetas hispanoamericanos suele ser, en múltiples ocasiones, de reclamo, dolor e incluso de escaso optimismo. A continuación les voy a compartir un fragmento de la obra de César Vallejo titulada Los 9 monstruos. Esto con la intención de que puedan sentir un poquito del dolor del pueblo latinoamericano en esta época. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloso. Jamás tan cerca arremetió lo lejos, jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Jamás, señor ministro de Salud, fue la salud más mortal y la migraña extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. ¿Cómo? Hermanos humanos, no deciros que ya no puedo y ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed. Señor ministro de Salud, ¿qué hacer? Ah, desgraciadamente, hombres humanos, ay hermanos, muchísimo que hacer. Estos textos líricos hispanoamericanos desde el nivel fónico-morfológico traían ya consigo algunos elementos que podemos encontrar dentro de la literatura a nivel posterior. Y vamos a entender estos componentes básicos como una de las características principales que daban la diferencia con otros textos en otros momentos históricos. Los componentes básicos que integran la expresión sonora del poema son el ritmo, la rima y la métrica. Vamos a revisar la métrica como uno de los elementos fundamentales. Es la medida que se aplica a las palabras cuando se organizan en versos. Lo que se cuenta o mide es la cantidad de sílabas que hay en las palabras que integran cada verso. Si recuerdas, aquella separación por sílabas, por ejemplo, decir mamá, separas ma, por sonido y por forma. Se conoce como licencias poéticas al conjunto de libertades que se toma el poeta al componer sus creaciones. En el caso de la métrica, las libertades del poeta se centran en la forma de expresión y hay tantas licencias poéticas como autores en la literatura. La contextualización histórica que se refiere más a nuestro país, México es el primer país en obtener su independencia como colonia de España. El virrey
Juan Ruiz de Apodaca declara a México colonia independiente con la condición de que su corona sea ofrecida a Fernando VII, cautivo de Napoleón. Agustín de Iturbide formula el Plan de Iguala, de acuerdo con el cual el país debía organizarse como monarquía constitucional. En 1822 se proclama emperador Agustín I para abdicar en 1823. Aquí hay un dato curioso porque si recuerdan una comida típica que son los chiles en nogada, que es este chile relleno de carne, de piñón y bañado en una salsa blanca, se hace precisamente en honor a Agustín de Iturbide. Son ese tipo de datos curiosos que vale la pena que investigues en casa. Vamos con el siguiente. Otro de los elementos fundamentales de la literatura de la época y que han permanecido hasta nuestros tiempos son las figuras retóricas. Se conoce como figuras retóricas o figuras literarias a ciertos usos del lenguaje verbal que se alejan de la forma comunicativa eficaz, es decir, del modo en que nos comunicamos una idea concreta, y persiguen modos más expresivos, rebuscados, artísticos, divertidos o ponentes de transmitir una misma idea. Son más de 30 figuras retóricas, por lo que vamos a mencionar solo 4 de las más comunes dentro de la literatura. La metáfora. La metáfora es la relación sutil de analogía o semejanza que se establece entre dos ideas o imágenes. Por ejemplo, era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. En el poema Canción de Otoño y Primavera de Rubén Darío se relaciona el color del cabello con la oscuridad de la noche. El símil o comparación consiste en establecer una relación de semejanza entre dos elementos que viene introducida por un elemento. Eres fría como el hielo, o tu corazón duro como piedra. Se arrojó sobre ella cual águila sobre su presa. Es una forma de expresar y que vuelve mucho más rico el lenguaje, el azul de sus ojos. Todos esos elementos hacen que la narrativa sea mucho más interesante que si simplemente dijéramos, tiene los ojos azules. Vamos con el siguiente. La paradoja. La paradoja implica el uso de expresiones, ideas, conceptos o frases en las cuales hay una supuesta contradicción que en realidad tiene la intención de enfatizar o darle un nuevo sentido a aquello de lo que se habla. Solo sé que no sé nada. Si anhelas paz, prepárate para la guerra. Estas son dos frases que forman parte del conocimiento de la literatura universal o que conocemos también como frases célebres, que nos dan algún tipo de enseñanza utilizando la paradoja. Vamos con el pleonasmo. En el pleonasmo se produce una redundancia al emplear vocablos que podrían resultar innecesarios para entender el sentido completo de una frase, por lo general con la finalidad de intensificar su significado. Cuento con todos y cada uno de los presentes. Se refuerza la idea de que todos participen en algo. Te vi con mis propios ojos. Se hace énfasis en que vio con sus ojos, pero el simple hecho de decir que vio, no creo que vayan a ver con la nariz o con las orejas. Es un pleonasmo porque está siendo repetitivo con estos conceptos. Hasta aquí lo dejamos en esta sesión, nos vemos en la siguiente y les voy a dejar una frase de Paul Auster. La literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad, se lee en soledad y pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación entre dos seres humanos. Muy bien, muchachos, nos vemos en la siguiente sesión. Recuerden leer, leer y leer porque no hay mejor forma de conocer el mundo, el presente, el pasado y el futuro. Nos vemos en la próxima clase.